Estoy muy conmocionada porque tener así la evidencia empírica de la, como diría, entrañable vinculación del Estado de San Luis a la ley Micaela es muy conmovedor. Yo creo que hay una ruptura y esa ruptura la están produciendo notablemente las jóvenes generaciones. Yo estoy segurísima de que gran parte de la ruptura se debe a los tsunamis que se han producido, sobre todo en generaciones muy tempranas, que están, yo diría, haciendo que, incomodando profundamente el establishment familiar, porque lo que hay que conmover es el establishment familiar, es allí donde está la polea de ratificación del acuerdo patriarcal, y es esa rotura de polea la que están haciendo las más jóvenes generaciones, ¿no? Es decir, es imposible soslayar, negligenciar, seguir con el ideario de una distinción jerarquizada entre el orden sexogenérico, y lo alargo también a los, yo diría, las mayores irreverencias que están acometiendo las jóvenes generaciones respecto de orientaciones de la sexualidad, respecto de sus franquías, respecto del orden del deseo, que felizmente está cada vez con menor gobierno, es decir, con menor gobierno de las autorizaciones patéticas acerca de modos exigidos de ser y de conducirse en nuestra sociedad. Yo creo que el Estado tiene mucho que hacer, pero el Estado debe obligarse a hacerlo, y yo creo que estamos ahora en un cambio de época en donde van a venir muchísimas transformaciones. Ahora, la sociedad civil tiene que ser un gran acompañante, es decir, el modo en que tenemos de combatir los valores patriarcales, porque son irracionales, son injustos y son violentos. Esos valores son violentos. La educación juega un papel decisivo, porque sabemos perfectamente que las revoluciones que estamos acariciando es muy difícil que se procesen en los hogares. En los hogares más bien columpia la idea de mantener el statu quo, la diferenciación funcional de sexos, etcétera, etcétera. Pero la educación no puede ser corroborante de eso. Es decir, el sistema educativo es el instrumento por donde el Estado puede conmover esas valencias jerarquizadas sexogenéricas, y tiene una obligación de hacerlo. La verdad es que es lo que estamos esperando que va a ocurrir. Modificación de la malla curricular, es absurdo que haya tareas de niñas, tareas de niños. Eso es violentísimo. El propio presidente, ustedes saben que los otros días jugó bellamente con el lenguaje inclusivo. No vamos a obligar a nadie al lenguaje inclusivo. Lo que digo es que cuando manifestamos el lenguaje inclusivo, estamos haciendo un acto político. Estamos diciendo, ven, dense cuenta de que todas las personas tienen que ser tratadas con la misma dignidad, más allá de sus orientaciones sexuales, mucho más allá de su identidad sexogenérica, que al final son múltiples. No se nace mujer, hay muchas maneras de serlo, y sinceramente me parece ocioso y insensato al mismo tiempo discutir nada menos que cómo se va a denominar un encuentro que es extraordinariamente tsunámico, disculpen el neologismo, pero siempre produce un tsunami. Y eso es lo que hay que apostar, ese tsunami que produce nuestras sociedades, estos encuentros extraordinarios de las mujeres. Y bueno, y yo apuesto por la idea sensata de que se adopte no más lo que se ha venido pensando, y que esos encuentros tienen que ser para las diversas formas de las mujeres, las diversas naciones que componen la gran nación argentina, porque no desarticula el concepto de nación big, el hecho de reconocer naciones y pueblos que son preexistentes y demás. Y me parece que obviamente ya el feminismo en la Argentina sacudió muchísimo aquella suerte de, ¿cómo diría?, de twist, de desestabilidad que tuvo cuando obviamente apareció en el escenario argentino la Agencia por los Derechos de las Personas Trans. Y allí, bueno,
ha habido un aprendizaje mutuo, y digo mutuo, y a estas alturas entonces las formas de lo femenino son enormes, son de un arco variadísimo, y sinceramente abogo porque haya entendimiento, acuerdo, y finalmente esta asamblea en San Luis sea histórica. Yo en esta temporada estoy súper optimista todavía, así que hago una apuesta. Será ley dentro de muy poco tiempo. No solamente hay una cantidad de proyectos, la campaña ha hecho su 8ª presentación, ustedes saben, y bueno, a ese gran proyecto se le va a sumar el proyecto que va a enviar el Poder Ejecutivo. Acto histórico del Poder Ejecutivo Nacional. Estamos frente a un acontecimiento histórico. Es la primera vez que el Poder Ejecutivo va a mandar un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Es necesario reconocer el derecho humano fundamental de la autonomía, y es necesario reconocer el derecho humano que tienen las mujeres a una sexualidad libre de la circunstancia fantasmática de que un acto sexual devendrá casi fantasmáticamente en el embarazo que no se quiere. Entonces, ahí una de las fórmulas muy tremendas, patriarcales, y es asociar una inhibición del placer sexual de las mujeres, su obligación inexorable al maternaje. El feminismo quería un alargamiento profundo de su proyecto emancipador para todas las mujeres, pero sus prácticas eran bastante exclusivas. Entonces hoy tenemos feminismos populares, y a mí me parece que por el lado de los feminismos populares, que llamamos feminismos populares no solo aquellos que han sido derramados entre los sectores populares, sino una cierta popularización que tiene el feminismo, debe ser connotada en los dos sentidos, ¿no? Entonces a mí me parece que sería bueno que haya alta sororidad, que se tenga paciencia. Hay que tener mucha paciencia con nuestras congéneres de cierta edad, de cierta percatancia, hay que, en fin, hacer un trabajo sostenido, de invitación sostenida, para que, en fin, para que no ocurra más aquella cuestión de que teníamos más o menos nosotros en el pasado, en los años 80 y 90, que teníamos, insisto, una manera de activar que era bastante excluyente.